Bienvenidos a nuestro punto doctrinal. El día de hoy hablaremos acerca de cómo los padres pueden preparar a sus hijos para la vida, utilizando lo que dice San José María Escrivá de Balaguer. Entonces aquí podemos ver que si nosotros le preguntamos a cualquier padre qué quiere para la vida de su hijo, seguramente la respuesta de todos va a ser la misma: prepararlos para la vida, porque es lo que le dicta el cariño que le tienen. Pero si nosotros empezamos a pedirles más detalles a los padres sobre qué quieren para la vida de sus hijos, seguramente van a empezar a contarnos toda una novela, una fantasía acerca de lo que quieren para sus hijos, porque ellos quieren que sus hijos lleguen a donde ellos nunca llegaron. Entonces aquí podemos ver que es muy importante tener en cuenta que los protagonistas de la vida de sus hijos son sus hijos, que el escenario donde ellos están es la libertad y que quien escribe, el guionista de la vida de sus hijos, es Dios. Entonces entendemos que esto es un designio de amor, y San Juan Pablo II, comentando esto, dice que es el Espíritu Santo en la vida de cada fiel, en la vida de cada cristiano, que escribe en el corazón y en la vida de cada bautizado un proyecto de amor y de gracia. Aquí vemos cómo San José María dedicó toda su vida a preparar a millones y millones de hombres y mujeres para la vida, enseñándoles cómo ser verdaderos cristianos, cómo formar en ellos la imagen de Cristo como Cristo la quería en ellos. Porque nosotros muchas veces queremos formar en nosotros a Cristo, pero a nuestra forma, y a la final lo que terminamos haciendo es lo que nosotros queremos. Tenemos que formar a Cristo, pero como Él quiere ser en nosotros, como Él quiere mostrarse a las almas en nuestra misma alma. Él formaba a algunos desde muy niños, a otros ya siendo jóvenes, a otros en la edad madura, a otros ya siendo ancianos, y a todos les inyectaba el hecho de que se pusieran toda su existencia al servicio, a servicio de algo. A todos enseñó a vivir, pero a todos también enseñó a morir. Enseñó a morir a ellos mismos para vivir para los demás. Y ese mismo autor enseña que la felicidad en esta vida y en la otra consiste en ser fieles. Y nos podemos preguntar entonces, ¿ser fieles a qué? Y la respuesta es ser fieles a la voluntad de Dios, ser fieles a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, así como nuestra Madre Santísima. Vemos cómo ella nunca se opuso a la voluntad de Dios. Ella y la voluntad de Dios eran una sola. Era como verse en un espejo Dios en nuestra Madre, porque ella lo transparentaba totalmente. Nada de lo que hizo Nuestra Señora era contrario a lo que quería Dios para ella. E incluso Nuestra Señora nos hace visible lo que era Dios, porque así lo hizo nuestra Madre al cumplir en todo su voluntad. Podemos preguntarnos entonces muchas veces al día: ¿hago en este momento lo que debo hacer? Cada instante, con la obligación que sea, aunque sea pequeña, sea grande, aunque nos cueste, aunque nos sea agradable, en todo podemos ver el rostro de Dios. En los detalles más pequeños, todo trae un mensaje de Dios. En todo Dios nos habla, nos susurra. En todo nuestra Madre Santísima nos habla, nos mira, nos ama en los detalles más pequeños de nuestra vida. Y aquí vemos entonces cómo esta es la llave del reino de los cielos: cumplir la voluntad de Dios. Es así como podemos abrir las puertas de la vida eterna para nosotros. Es así como podemos gozar eternamente de la gloria de Dios. Así dice nuestro Señor Jesucristo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Aquí vemos cómo Dios nos ha dotado a nosotros de libertad y de voluntad, que es la potencia que nos permite ser libres, nos dotó de entendimiento. Y muchas veces esta voluntad que Dios nos dio, nosotros la utilizamos para ofenderle.
y ponemos nuestra voluntad como una barrera para servir a Dios y no nos ponemos del todo en su servicio. Ponemos nuestra voluntad frente a la voluntad de Dios y nos oponemos a la suya. Vemos cómo San Agustín nos enseña con palabras bastante fuertes que esto que nosotros hacemos es negar la voluntad de Dios, y lo dice de esta forma: no quieras torcer la voluntad de Dios para acomodarla a la tuya. Corrige en cambio tu voluntad para acomodarla a la voluntad de Dios. Quizás lo que dice San Agustín muchas veces puede como sobrecogernos, como asustarnos un poco, porque es muy fuerte el hecho de que nosotros torzamos la voluntad de Dios cuando ponemos por delante la nuestra, pero demasiadas veces es nuestra respuesta, así respondemos a Dios. Y entonces vemos que la disponibilidad que nosotros debemos tener a la voluntad de Dios, San José María nos la enseña, y él mismo dice de esta forma: si alguna cosa puedo decir con verdad de mí mismo, es que nunca he hecho mi voluntad, lo que me hubiera gustado hacer. Desde luego, si hubiese dependido de mí, a estas horas sería un abogado, un historiador, pero no sacerdote. Y sin embargo, soy más feliz que nadie solo con haber cumplido la voluntad de Dios, porque me da la gana, respondiendo a su amor. Vemos cómo en este recuerdo quizás él se puede ver como historiador o como abogado, pero en realidad San José María tenía muchísimos dones, incluso tenía muchos dones humanísticos y artísticos, y era el mejor en matemáticas en el colegio, siempre quedaba de primero, y esto le hacía que tuviera muchos dones para ser arquitecto, y en realidad era lo que le gustaba, pero siempre puso sus dones al servicio de lo que Dios quería, nunca los puso por encima, como Dios me dotó de esto, entonces voy a hacer esto aunque Dios me llame a esto. Así no lo hizo, y así no lo debemos hacer nosotros. Siempre nuestros dones debemos ser conscientes que es Dios quien nos lo ha dado, y para agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros debemos seguir su voluntad, porque todo cuanto hagamos siempre será respuesta a su amor. Vemos cómo sus padres, los papás de él, estaban muy contentos con su inclinación, con la inclinación que él tenía, ¿no? No a ser sacerdote, sino a ser arquitecto, a ser abogado, era lo que querían para él. Incluso el doctor José Escrivá, que era su papá, a veces lo tomaba al pelo y le decía: como tú vas a ser un albañil famoso. Así le decía como para molestarlo, porque querían, verdad, cosas muy grandes para la vida de su hijo. Y no es extraño que los padres vean con buenos ojos y que tengan una historia para sus hijos, porque los aman y la felicidad de sus hijos es su felicidad. Es natural que los padres conozcan más que cualquier otra persona las cualidades de sus hijos, los dones que tienen, como también sus limitaciones. Entonces, con por decirlo así, decorado de fondo, podemos ver la reacción de muchos padres y de sus hijos. Entonces aquí vamos a ver cómo, cuando este autor sintió el llamado de la vocación, nos dice con estas palabras: ¿por qué me hice sacerdote? Porque creí que así sería más fácil cumplir una voluntad de Dios que no conocía. Desde unos 8 años antes de mi ordenación la barruntaba, pero no sabía qué era, y no lo supe hasta 1928. Por eso me hice sacerdote. Así vemos cómo era totalmente abierta su disponibilidad. Él, a pesar de que no conocía la voluntad de Dios y que se le estaba revelando, él no se opuso a lo que Dios quería y pedía de él, sino que tenía la disponibilidad, que es la actitud que debemos tener todos nosotros, para sea lo que Dios nos llame, sea a vivir como laicos consagrados, o sea a vivir en la vida consagrada, imitando a Jesucristo según el Evangelio, según los votos que él mismo vivió. Entonces tenemos que tener esa disponibilidad de alma. Señor, lo que tú quieras para mí.
a nuestra Madre Santísima: Señora, lo que tú quieras para mí, eso lo quiero hacer, y solo porque tú lo quieres. Esa es la disposición que debemos tener. Y también podemos ver cómo él luego describe: un buen día le dije a mi padre que quería ser sacerdote. Fue la única vez que le vi llorar. Él tenía otros planes posibles, pero no se rebeló. Me dijo: hijo mío, piénsalo bien. Los sacerdotes tienen que ser santos. Es muy duro no tener casa, no tener hogar, no tener un amor en la tierra. Piénsalo un poco más, pero yo no me opondré. Y me llevó a hablar con un sacerdote amigo suyo. Entonces así vemos como él ya muchos años después estaba con un gran grupo de padres y les empezó a hablar de las historias que muchas veces se montan sobre la vida de sus hijos, y les hizo caer en cuenta de que quizás se tenía el derecho de pensar esto por el hecho de ser hijos, pero muchas veces se pasaban en esto. Entonces lo que querían para ellos así tenía que cumplir, porque es como si fuese su voluntad sobre sus vidas y porque saben lo que es mejor para ellos. Pero entonces aquí podemos ver cómo demasiadas veces se hace esto con ansia de protegerlos. Aunque ya se tenga 30 años, se le trata como si tuviera 3, y esto no se debe hacer así. Con él, con delicadeza y con cariño, les hacía ver cómo tenían un cariño muy egoísta para con sus hijos. El hecho de no preguntarles qué quieren ellos para sus vidas, qué es lo que Dios les pide a ellos, porque Dios se revela a cada alma. Dios le dice a cada uno lo que quiere, los planes para cada alma, y cuando Dios llama, el alma no se puede resistir a la voz de Dios. Y así los padres deben comprender esto. Cuando llegan a la edad correspondiente, los hijos tienen el deber y el derecho de elegir su profesión y estado de vida. Estas nuevas responsabilidades deberán asumirlas en una relación de confianza con sus padres, cuyo parecer y consejo pedirán y recibirán dócilmente. Los padres deben cuidar de no presionar a sus hijos, ni en la elección de una profesión ni en la de su futuro cónyuge. Vemos que no es justo escribir una vida dulce, una novela color rosa para la vida de los hijos. Aquí no es justo que se les enseñe a almohadillarse en la vida, como que se les enseña a estar cómodos en la vida, porque ellos mismos conocen que la vida no es de esta forma. Y ellos deben por su misma cuenta equivocarse muchas veces, caer muchas veces, para poder reflexionar y para poder vivir como hombres maduros. Muchas veces los padres ponen sórdidas las aspiraciones de sus hijos, y aquí vemos cómo hay muchas veces que podemos comprobar cómo en esta tierra la prudencia de la carne es muerte, mientras la prudencia del espíritu es vida. Entonces lo que deben hacer ante todo aquellos que son educadores es enseñar a sus hijos a vivir más que todo, y enseñarles a poner por encima, antes que su misma carne, su espíritu. Y para esto es necesario tener la disposición de cumplir lo que Dios quiera, porque es Él quien sabe cómo santificarnos, es Él quien nos santifica. No somos nosotros quienes elegimos cómo ser santos. Es Dios, porque para los hombres, como Él mismo dice, es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Y cómo Dios puede obrar eso en nosotros si nosotros no escuchamos a sus llamadas? Pues los padres deben y pueden comunicar la experiencia que ellos han tenido a sus hijos. El hecho de enseñarles, haciéndoles reflexionar sobre que el camino que
que llevan quizás no está bien lo que están haciendo, advirtiéndoles que tales amistades no les convienen, enseñándoles con lo que a ellos les sucedió y cómo ellos pueden caer en lo mismo. Entonces es la obligación de los padres enseñar a los hijos, enseñarles también el buen camino, la alegría que se experimenta cuando se sirve a Dios, también lo que cuesta, para que ellos siempre estén preparados y dispuestos a todo. Muchas veces les prestarán ayuda con un consejo personal, otras veces llevándolos a donde una persona que sea competente, otras veces quizás a donde un sacerdote que sea docto y piadoso, ¿no? O sea, que sea letrado, se puede decir, que tenga doctrina, que esté en la doctrina verdadera y que sea fervoroso el padre, que ore, que se vea que tiene una verdadera unión con Dios. O también puede ser a un experto que sea profesional. Pero entonces vemos cómo el consejo no quita la libertad. Se les puede aconsejar a los hijos, pero a la final son los hijos los que deciden. Aquí vemos cómo se les da doctrina, se les enseña para que ellos puedan elegir, pero el elemento de juicio como tal corresponde a ellos. Y aquí entonces los padres lo que deben hacer es guardarse de tener proyecciones sobre sus hijos, sino estar dispuestos a apoyarles, a instruirlos según las preferencias que tienen sus hijos. Aquí han de respetar las inclinaciones y las aptitudes que Dios da a cada uno. Si hay verdadero amor, esto resulta sencillo. Incluso en el caso extremo, cuando el hijo toma una decisión que los padres tienen buenos motivos para juzgar errada, la solución no está en la violencia, sino en comprender, y más de una vez en saber permanecer a su lado para ayudarle a superar las dificultades y, si fuera necesario, a sacar todo el bien posible de aquel mal. Entonces vemos que esta postura que deben tener los padres naturalmente no tiene poco esfuerzo, sino que en realidad los padres deben vencerse a sí mismos para hacerlo, porque muchas veces quizás la tristeza de sus hijos se convierte en la tristeza de los padres, y muchas veces se tiene la tentación de decir: yo te lo advertí, por eso estás así, porque no seguiste lo que yo te dije. Pero aquí lo que deben hacer entonces es ser un apoyo para los hijos, el saber que muchas veces los mismos hijos necesitan ver en sus padres amigos, que estén dispuestos a acompañarlos, que estén dispuestos a orientarlos. Aquí vemos entonces cómo en esos momentos, cuando ellos están quizás más turbados, es hora de ayudar. No es hora de golpearlos quizás con las cosas que ellos sabían que podía ocurrir, sino es el momento de, quizás se puede decir, como llegar a la casa, incluso quitarse, por decirlo de esta forma, como quitarse los zapatos para no hacer ruido, pero en realidad esto de una forma espiritual. Es el hecho de saber que en ese momento el hijo puede estar turbado, él mismo puede tener tentaciones. Entonces aquí lo que se tiene que hacer no es, aparte de las que ya tiene, aumentarlas, sino es el hecho de hacerle saber que se está con él y que de verdad se le ama. Los padres que aman de verdad, que buscan sinceramente el bien de sus hijos, después de los consejos y de las consideraciones oportunas, han de retirarse con delicadeza para que nada perjudique el gran bien de la libertad que hace al hombre capaz de amar y de servir a Dios. Deben recordar que Dios mismo ha querido que se le ame y se le sirva con libertad, y respeta siempre nuestras decisiones personales. Dejó Dios al hombre, así nos dice la Escritura en Sirácides 15:14, en manos de su albedrío. Entonces, si Dios así lo ha dispuesto, ¿quiénes somos nosotros para quitar la libertad a otra persona?
Si Dios mismo ha decidido que nosotros le busquemos libremente, Dios a nadie le impone el camino de la fe, ni incluso a los mismos judíos. Si Dios hubiese querido, ellos hubiesen de una doblado su entendimiento a saber que Jesucristo era el Mesías. Pero así no lo quiso Dios. Dios los dejó a su libertad. Se les estaba dando todas las luces, pero dependía de ellos el someterse. Dependía de ellos el renunciar a todas las tradiciones que tenían para seguir la ley del amor que les estaba dando Jesucristo, que ya no consistía en obras exteriores, sino que ahora consistía en obras interiores. Acompañado de lo exterior, sí, porque no lo podemos separar, pero más que todo consistía en la caridad interior expresada en nuestro exterior. Aquí entonces vemos que han aparecido como tres conceptos que son claves, y viene siendo la prudencia, la magnificencia y la libertad. La prudencia, que es para aportarles a los hijos los datos que sean importantes, enseñarles cuáles son sus capacidades, recordárselas, ¿no? Sus capacidades, cuáles son sus limitaciones, las limitaciones que tienen, y también deben anticiparles como todo lo que ellos pueden obtener en lo que están haciendo o las consecuencias que ello acarrea. También la magnificencia, que es la grandeza de ánimo, para pasar por encima de todas las dificultades, porque sea cual sea el camino que los hijos elijan, siempre ellos quizás van a encontrar obstáculos, barreras que se les ponen, pero aquí lo que deben hacer los padres es entonces animarlos, a enseñarles que la vida no es sencilla, que las cosas se ganan con sufrimiento realmente, y que del sufrimiento, como Jesucristo mismo nos enseñó, viene una gran gloria. Aquí podemos tener, por ejemplo, a Nuestra Señora, como ella tanto padeció durante toda su vida, porque era ella quien llevaba al niño en sus brazos en la huida a Egipto. Era ella quien lo presentó en el templo y quien le vio sufrir en la circuncisión. Fue ella quien lo vio colgado de un madero y quien lo inmoló al Padre. Fue ella quien lo hizo. Y todo esto que ella sufrió durante su vida, entregando su misma vida, que era Cristo, luego podemos ver a nuestra Madre en los altares como Reina de los cielos y de los ángeles, a pesar de todo lo que padeció. Y sobre todo, como concepto, la libertad. Es decir, se puede decir con la red preparada, es decir, estar dispuestos a todo lo que se ha enseñado, a todo lo que se ha dicho, para tener esa amorosa flexibilidad, se puede decir, en el momento de la caída. Entonces aquí lo que se debe hacer es antes, durante y después, ocurra lo que ocurra, tener el hecho de respetar la libertad. Ahora vamos a ver cómo preparar para el matrimonio. Y aquí vemos cómo la preparación de los hijos para el matrimonio en realidad comienza en la casa. Es allí donde ellos empiezan a educarse para cómo llevar una familia. Si no se ha tomado la delantera en esto, seguramente otros se lo van a enseñar. Y esto no va a traer buenos resultados, porque no es lo mismo como enseñan los padres a como enseñan los amigos. Y no se sabe de qué forma ellos se lo enseñen. Aquí vemos entonces cómo la inquietud ahora es creciente para encontrar un marido a sus hijas o una esposa a sus hijos. Y aquí lo que se debe hacer en todo es tener la sabiduría, ¿sí? El hecho de guiar a sus hijos, porque seguramente con aquellas personas con las que ellos están rodeadas, una de ellas resultará siendo su futuro cónyuge. Entonces se les debe aconsejar sobre las amistades que tienen, sobre las personas que les rodean, para que siempre estén en buenas compañías y de esta forma el futuro matrimonio que tengan sea un matrimonio santo. Entonces aquí vemos como un escritor dice: aprendí en el hogar en que se funda la dicha más perfecta, y para hacerla mía quise ser yo como mi padre era, y busqué una mujer como mi madre.
Así entonces vemos también cómo la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, en el Catecismo nos enseña que la preparación para el matrimonio es de primera importancia. El ejemplo y la enseñanza que dan los padres a los hijos, el camino que siguen las familias es dependiente de la educación que se les ha dado. Aquí vemos entonces cómo concluye el Catecismo diciendo: los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo vivido al matrimonio. Vemos que ahora la cultura lo que hace es, por decirlo así, rebajar e incluso cambia el concepto de lo que es el matrimonio realmente. Entonces ahora, por decirlo de esta forma, lo banaliza y se tiene el concepto falso del matrimonio. Se cree que casándose, se puede decir, se van a librar del yugo de la castidad, y eso es totalmente falso, porque incluso en el mismo matrimonio se debe llevar la castidad. Y la castidad, esta preciosa virtud, no se le debe llevar como una carga pesada. Y para que eso no suceda, los padres deben enseñar a los hijos la perla preciosa que se tiene con esa virtud, y que es una virtud propia de los ángeles, y que cuando nosotros lo vivimos nos hacemos semejantes a Dios mismo. Aquí podemos ver entonces cómo la información que se le debe dar a los hijos respecto de la unión matrimonial que se tiene no debe ser solamente en educarlos en cosas externas, ¿sí?, sino también en la virtud del matrimonio, que consiste en unirse como Dios mismo, Dios Padre, nos enseña en el Antiguo Testamento: dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces es enseñarles la virtud del matrimonio, mucho más que cualquier otra cosa, para que ellos, conociendo las virtudes, detesten el pecado y así sepan cómo vivir. Entonces se les debe dar una adecuada y prudente educación respecto a este tema, y esto se va dando a medida que los hijos van creciendo. Como tal, la iniciación sobre este tema comienza pronto y no termina hasta que ellos ya se desarrollen como tal. Y esto no termina el día de la boda, ¿sí? Porque muchas veces se educa a los hijos hasta el punto ya cuando se casen, se le da paso al hedonismo, ¿sí?, que se puede decir una vida de placer, y esto no es así. Y nos podemos decir entonces, pero esto no es fácil hacerlo, pero en realidad sí es fácil si nosotros comprendemos el valor de la virtud, el valor de la castidad, y sin duda requiere un esfuerzo el prepararse. Como todo, siempre requiere un esfuerzo al principio, pero después el alma, acostumbrada a la belleza de la virtud, empieza a vivirlo con naturalidad. Nada es gratuito en la educación de los hijos. Esto se debe tener en cuenta. El trato sencillo, espontáneo y confiado con los hijos es la primera condición para ser oportunos en el momento en que deba enseñárseles respecto a esto. Entonces aquí vemos cómo esta parte de la educación forma una sola con toda la educación. No es algo que se separe, porque en realidad es inseparable, es indivisible. En la duda es preferible adelantarse, aunque se enteren de poco, a que tomen la delantera en la calle. Cuánta tranquilidad puede dar a sus hijos que cuando sus amigos les enseñen quizás algunas cosas, él diga: yo ya sé esto porque mi padre me lo ha enseñado, porque mi mamá me lo ha enseñado. Y en esto se da la oportunidad de que quizás los hijos no lleguen a la casa a mirar a sus padres con asco, por decirlo de esta forma, sino que como ya sus padres se los habían enseñado como debían enseñárselo, ellos no van a recibir que otros amigos
amigos, se los enseñen quizás de forma grotesca. Entonces aquí vemos la importancia de educar a los hijos en todo el sentido de la palabra. No es en algunos temas, sino en todos, porque la educación de los hijos lo abarca todo. Aquí podemos ver entonces cómo hay que decirles que Dios se ha servido de los padres para que ellos vinieran a la tierra. De sus sacrificios se ha servido para educarlos. Y aquí, solo en el clima de la naturalidad que se lleva con los hijos, es posible que los padres puedan compartir a sus hijos esto que corresponde a algo que es propio de ellos. Y aquí se transmite confianza, pero sin romper el pudor, sin romper el recato. Siempre se debe guardar esta virtud en medio de la enseñanza con respecto a los hijos. Y aquí entonces no se trata de dar una lección simplemente, sino que lo que debe hacerse es guardar el pudor ante todo. No se puede separar en este tema la materia del espíritu, porque cuando se hace esto se puede hacer una herida que es difícil de cicatrizar. Tampoco hay que extenderse en detalles, sino decir aquello que es necesario para que los hijos tengan un buen conocimiento respecto de esto. Aquí también conviene tener una relación también con el colegio del hijo, para que cuando ellos vayan a empezar a enseñarles estos temas, antes los padres se adelanten a enseñárselos, para que de esta forma los hijos puedan recibirlos como deben. Aquí voy a leer un ejemplo que puede ilustrarnos un poco. Había un chico que tenía 7 años y acompañaba a su padre a una exposición de material didáctico. En la sección dedicada a las ciencias naturales, el padre observó cómo su hijo fijaba su atención con asombro en una lámina que representaba un corte transversal, muy limpio, del vientre de una madre con el hijo dentro. El padre aprovechó la coyuntura y tuvieron una larga conversación que se prolongó mientras merendaban en la cafetería más próxima. En un momento determinado, el padre aportó el dato de que no todo el mundo ha de casarse, pues a algunas personas Dios les pide otra cosa. No porque no les apetezca casarse, sino por otro amor mayor, que les lleva a una disponibilidad plena para servir a los demás. El chico con naturalidad contestó: ya lo entiendo. Son personas que quieren tanto a Dios que Dios les da fuerza para entregarse a los demás. Pasados más de 30 años, al recordar el episodio, el hombre de hoy no recordaba al niño de ayer, pero él tomó esa opción porque el Espíritu Santo hizo el resto. Aquí vemos entonces cómo es de importante el hecho de mostrarle a los hijos siempre las opciones que hay de estado de vida, para que sean ellos quienes puedan elegir, mostrarles la belleza de la vida religiosa o sacerdotal, también lo bonito que puede ser el matrimonio, pero mostrarles con claridad lo que son cada una, para que ellos tengan la libertad de elegir lo que consideren, lo que Dios les pide a ellos. Aquí también vemos entonces cómo hay que recordar a los hombres, a los hijos en realidad, cómo ellos deben dominar también la concupiscencia. Hay que enseñarles esto para que ellos en el momento no se sientan como reprimidos y no se asusten por lo que pueden llegar a sentir, sino enseñarles el pecado original, cuál es la inclinación que ellos tienen, para que en el momento ellos actúen con madurez y no se queden con tanto miedo que a la final terminen cayendo y dejando el servicio de Dios todo a un lado, porque no entienden lo que pueden sentir en ellos. Entonces aquí es importante que se les hable con fortaleza, con sinceridad, con caridad también, para que ellos puedan comprender. Aquí también podemos ver entonces que
al hablarnos él del matrimonio a prueba que se pone ahora en el mundo, nos enseña que esta actitud es en verdad indigna de los hombres y es más bien una actitud salvaje que corresponde a los animales, que es el hecho de actuar como instinto, y es porque no se tiene en verdad lo que es el amor, ¿sí? El amor es una virtud que se vive desde la voluntad, no es algo que sea por instinto, no es un sentimiento, no es una emoción, no es una pasión, sino que el amor es un acto de la voluntad. Entonces yo decido amar y por eso el matrimonio a prueba no es bueno. El noviazgo debe ser una ocasión de ahondar en el afecto y en el conocimiento mutuo, y como toda escuela de amor ha de estar inspirado no por el afán de posesión, sino por espíritu de entrega, de comprensión, de respeto, de delicadeza. Matrimonio a prueba, que poco sabe de amor quien habla así. El amor es una realidad más segura, más real, más humana, algo que no se puede tratar como un producto comercial, que se experimenta y se acepta luego o se desecha, según el capricho, la comodidad o el interés. Vemos cómo esta falta de criterio realmente es lamentable y ahora hay que educar mucho en eso. No es el hecho de que para ver cómo se vive con esta persona se va a llevar un tiempo de vivencia con ella, porque eso es pecado y no es conveniente y no es digno de los hombres. Ahora también vamos a hablar por último acerca de la mejor opción. Así lo describe el libro y es el título que pone. Y aquí vamos a empezar con unas palabras de San José María. Este santo nos dice en el libro Camino, en el numeral 360. ¿Cómo te reías noblemente cuando te aconsejé que pusieras tus años mozos bajo la protección de San Rafael, para que te lleve a un matrimonio santo, como al joven Tobías, con una mujer buena y guapa y rica? Te dije bromista. Y luego, qué pensativo te quedaste cuando seguí aconsejándote que te pusieras también bajo el patrocinio de aquel apóstol adolescente, Juan, por si el Señor te pedía más. Luego entonces vemos que la mejor opción en realidad es hacer en todo la voluntad de Dios, lo que Él quiere para cada uno de nosotros, porque su proyecto para cada uno de nosotros es singular, es irreemplazable, es particular, es para cada alma y solo con su ayuda podemos llegar a descubrirlo. Aquí vemos que el proyecto de Dios para nosotros, para cada uno, es la santidad. Y la tarea que Dios tiene pensada desde toda la eternidad que nosotros hemos de realizar está diseñada a la medida de cada uno de nosotros, a la talla perfecta. La cruz que nosotros debemos llevar, aquello que debemos hacer. Y si nosotros no lo cumplimos, va a quedar un vacío irrellenable. Nadie puede hacer lo que nosotros debimos hacer en esta tierra. Nadie. Dependía de nosotros y si no lo hacemos, nadie va a hacerlo por nosotros. La iniciativa es divina y la respuesta es libre, la respuesta es de cada uno en particular, y allí está la capacidad de merecer, allí está la capacidad de tener mérito ante Dios, en el hecho de que Dios nos llama y nosotros decimos: sí, Señor, yo lo quiero para mí. Eso que tú me pides, yo lo deseo para mi vida porque tú lo quieres. Es esa la disposición que debemos tener. Y discernir lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad en esta tierra y la clave de nuestra gloria en el cielo. Consiste en eso, en saber la voluntad de Dios.
El Señor tiene una pedagogía divina, como sabemos y como llamaban a Jesús en el Evangelio. El Señor es maestro, maestro de nuestras almas. Es Él quien nos instruye, es Él quien nos llama, es Él quien nos elige, es Él quien nos atrae así. Y entonces aquí lo que debemos hacer es descubrir los indicios de Dios. El hecho de cómo me está llamando, de tal cosa que sucedió, es su voz, Señor, es lo que me estás pidiendo, y tener la disposición de seguirlo a donde quiera que vaya, aunque en medio del camino podamos encontrar cosas que nos cuesten. Recordar cuando Jesús le decía a los apóstoles cuando estaba revelando acerca del misterio de la Eucaristía: también ustedes quieren dejarme. Porque muchas veces encontramos lo que Dios nos pide quizás no apetecible a nuestra carne. Pero aquí lo que debemos hacer no es adelantarnos a lo que yo quiero, sino a lo que Dios quiere de mí. Y decirle: no, Señor, ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y aunque quizás por la experiencia que se ha tenido del mundo, en el momento no sea muy apetecible aquello que Dios nos llama, cuando empecemos a gustar las cosas de Dios, vamos a encontrar en ello toda nuestra dicha, y ya las cosas del mundo incluso se nos hacen repugnantes. Aquí es importante saber que debemos tener atención a los detalles más insignificantes. Hay que ser almas atentas, almas receptivas en el trajín de cada día. En lo que vivamos durante todo el día, estar atentos, estar receptivos a lo que Dios quiere. A veces Dios se sirve de otra persona, ¿no? De una tercera persona para llamarnos. A veces quizás en la misma oración, en el trato frecuente con nuestro Señor. Por eso es importante rezar. Allí es donde Él más luces nos da. Y aquí podemos llegar a ser nosotros imitadores de Cristo de diversos modos. O sea, voy a leer aquí como lo dice: no solo dando testimonio del reino escatológico de verdad y de amor, sino también esforzándose por la transformación de toda realidad temporal, conforme al espíritu evangélico. Refiriéndose a la vida religiosa, es transformar toda la realidad, todo lo que nos rodea, conforme a lo que Cristo vivió. No es solamente desposarnos con Dios, porque es el hecho de que eso hacemos todos en el bautismo. Nos hacemos cónyuges de la naturaleza divina. Pero en la vida religiosa lo que nosotros hacemos es que nos desposamos con la humanidad de Cristo. Nos hacemos una sola carne con Cristo pobre, con Cristo casto, con Cristo obediente, con Cristo esclavo de su madre. Eso hacemos nosotros cuando optamos, cuando elegimos la vida consagrada. Cuando los hijos se encuentran en esta encrucijada de la vida, los padres pueden tener una sensación de miedo, les asusta el hecho de que sus hijos puedan ser llamados a la vida consagrada, y es algo que es lógico, es natural en los padres. Pero conviene que no olviden que los hijos se sienten más sobrecogidos, mucho más que los padres, que lo que los padres pueden sentir, mucho más lo sienten sus hijos. Es Dios quien está hablando a sus almas. Es Dios quien les está llamando y quien les está diciendo que los quiere santos y perfectos, que los quiere irreprochables ante Él por el amor. Y aquí dice que importante sería, al llegar este momento, guardar silencio y quitarse los zapatos que tanto lastre suponen, para acompañarles sin hacer ruido. La proximidad de Dios, su voz, su palabra, hace sobrecoger y asombra incluso al más fuerte. De eso tenemos un gran ejemplo de un militar escuchando a San Pablo de la Cruz en una charla que él estaba dando. Decía: yo escucho cómo las bombas caen a mi lado y
nada me hace temblar. Pero cuando yo escucho a este Padre, todo me tiembla. Asimismo pasa en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios. Quizás pueden sucedernos muchas cosas y la vivimos con naturalidad, porque puede ser que seamos valientes. Pero cuando escuchamos la voz de aquel que nos creó en nuestras almas, hace sobrecoger incluso al más fuerte, al más valiente. Aquí podemos echar una mirada a todo lo que dice en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba con Moisés, cuando Dios se le presentó a David, cuando Dios habló con Jacob, cuando Dios habló con Israel, eligiéndolos. A cualquiera hace sobrecoger el hecho de que Dios le hable. Aquí vemos también a nuestra madre, que es la figura más cercana que tenemos. Cuando el arcángel Gabriel le dice que iba a ser ella la madre de Dios, que era Dios quien la estaba eligiendo. Ahí dice que Nuestra Señora en ese momento se sintió turbada, el hecho de su humildad, de saber que Dios la elegía para una misión tan grande. Y el mismo arcángel tuvo que decirle: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Entonces aquí también podemos tener, por ejemplo, a los apóstoles, como estos hombres que eran pescadores, eran bastante fuertes y valientes. Cuando Dios los llama, lo primero que hacen es dejarlo todo y seguirlo. Así lo dice de cada apóstol. De aquel que vendía impuestos, de San Mateo, que cobraba los impuestos, dice que cuando Dios le dijo: sígueme, él dejándolo todo, el dinero lo dejó ahí en la mesa y lo siguió. Cuando llamó a Santiago y a San Juan, que estaban con su padre en la barca, lo que hacen ellos es dejarlo todo e incluso a su padre, y lo siguieron. Es esto lo que hicieron los apóstoles. Lo dejaron todo sin poner trabas en el camino de Jesucristo. Y así, cuando llega uno y le dice a nuestro Señor, cuando Él le dice: sígame, déjame primero ir a enterrar a mi padre, y le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Porque es lo que yo te estoy pidiendo. Soy tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó. Así nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Quién va a cambiar esta sociedad de la que tanto nos quejamos porque no nos gusta? Sin duda, lo que lo va a hacer es la vida sobrenatural. Es lo único que puede cambiar esta sociedad. Y para eso se necesitan hombres sobrenaturales, hombres que vivan la vida de Cristo en su totalidad, hombres que sean como un espejo del Evangelio, hombres que sigan los mismos pasos de Cristo en esta tierra, hombres y mujeres que vivan a la Virgen en su perfección, tal como ella es, que le dejen ser en sus almas. Eso se necesita en esta tierra para transformarla, si no, no va a ser posible. ¿Puede alguien quedarse impasible cuando Dios se fija en él para hacerle una caricia? ¿Y dónde va a reclutarlos el Señor? Es lógico que lo busquen las familias cristianas, es natural. Cuando unos padres católicos no comprenden esa vocación, pienso que han fracasado en su misión de formar una familia cristiana, que ni siquiera son conscientes de la dignidad que el cristianismo da a su propia vocación matrimonial. Por lo demás, la experiencia que tengo es muy positiva. Suelo decir a los fieles de la obra que deben el 90% de su vocación a sus padres, porque les han sabido educar y les han enseñado a ser generosos. Aquí vemos el ejemplo de Tomás Alvira, que toda su familia se hizo religiosa, y cuando una hermana suya iba a entrar también, le dice San José María: ¡viva la libertad! Y le dice a ella sonriendo: ¿dónde está la pequeña? ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Ya lo creo, padre, contestó la madura universitaria. No sabe lo duro que está este asunto. Me han hecho esperar mucho. La razón no tiene vuelta de hoja. Es que sin libertad no se puede amar a Dios.
Aquí vemos entonces la importancia de nosotros ser conscientes de que para amar a Jesucristo, para amar a nuestro Señor, debemos hacerlo con total libertad. Somos nosotros quienes elegimos, no son los padres quienes eligen. Y por tanto se debe tener la total disposición. Con frecuencia las mamás pedían consejo a este santo y aquí vemos cómo él les enseñaba que lo que deben hacer es siempre prestar apoyo, y en realidad no hay nada más glorioso que tener a un hijo que entre a la vida consagrada. Es el testimonio de su vida santa lo que arrastra a una mayor proximidad con Dios. Es el testimonio de los padres que los hijos captan, y es allí donde ellos, viendo su vida cristiana, viendo su fidelidad a Jesucristo, es allí donde ellos pueden seguir más fácilmente al Señor, porque ellos ven lo que los padres dicen y hacen. Y es así como ellos resultarán obrando. Muchas veces cuando José María predicaba en los colegios, los padres les expresaban el temor de que pensaban que sus hijos eran demasiado jóvenes. Y entonces aquí San José María les respondía: es que esto no es una casa de niños, es una formación de cristianos. Es eso lo que es la vida consagrada, y es así, es esa la mirada que deben tener los padres. Y también les insistía diciendo: de Dios nadie se burla. Hay temas que no se pueden juzgar de manera frívola, y aquí hay millones y millones de testimonios que podemos ver de muchas personas que han respuesto a la voluntad de Dios. Pero vamos a hablar de Nuestra Señora, de cómo ella, con su fe, con su disposición, con su libre voluntad, a pesar de que el Señor había dado tantas gracias a su alma, fue ella quien libremente respondió y correspondió a ellas. No es que por el hecho de nuestra Madre ser inmaculada no haya tenido que usar su libertad, antes sí tuvo que usarla. Y el hecho de que la virtud en ella fuese más sencilla no contraría en nada. Nuestra Madre en todo se dispuso a la voluntad de Dios. Fue ella el sagrario viviente, y la cercanía con nuestro Señor hacía que ella en todo le imitara, y podemos ver en ella la imagen misma de Jesucristo. Si a nuestra Madre quizás no nos la muestran mucho en el Evangelio, podemos al leer acerca de nuestro Señor suponer lo que era Nuestra Señora, porque fue ella quien lo educó a él. Y así con la Santísima Eucaristía podemos siempre postrarnos ante Jesús Eucaristía y suplicarle que nos dé la gracia de corresponder a todo lo que nos pide, de tener esa disposición y esa grandeza de alma que tuvo nuestra Madre Santísima, porque es allí, a los pies del sagrario, donde se derraman todas las gracias para nuestras almas. Es allí donde nosotros podemos vivir una vida de santidad y salir con fuerzas para enfrentarlo todo. Es allí donde nosotros, en medio de nuestras debilidades y de nuestras miserias, sentimos la mirada misericordiosa de Dios por medio de su Madre. Es allí en la Santísima Eucaristía donde nosotros recibimos el alimento para fortalecer nuestras almas, para fortificar nuestro espíritu. Es allí donde nosotros recibimos luces, es allí donde el Señor nos manifiesta su voluntad. Si nosotros muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y si muchas veces nos quejamos por no saberla, es porque nos falta postrarnos ante Jesús. Es porque nos falta buscarle en el sagrario donde está real y presente Él. Es porque nos falta postrarnos ante nuestra Madre Santísima. Es en ella en que Dios derramó todas las gracias, y es ella la mediadora de todas las gracias. Si yo necesito fuerza para responder a lo que el Señor me pide, no tengo más y no debo buscar más que ir a donde ella que siempre le respondió con fidelidad, ella que siempre correspondió en todo a lo que Dios quería para ella.
Y así nosotros tenemos que ser fieles imitadores de Jesús Eucaristía y de María Santísima. Ellos deben ser siempre nuestros modelos en todos nuestros actos, porque los dos nos muestran la fidelidad a la voluntad del Padre. Y cómo ser fieles a la voluntad del Padre es necesario el camino de la cruz y es necesario pasar por la obediencia a la cruz de Cristo. Así entonces pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ilumine, que nos ayude a amar a Jesús Eucaristía. Pidámosle a Jesús Eucaristía que nos ayude a amar a Nuestra Señora, porque es la única forma de ser santos, no hay más, es lo que el Padre nos ha dado, Jesús y María. Y es así como nosotros podemos perfeccionarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.